Bueno, pues sobre este tema del aumento en la violencia en por lo menos 14 estados del país de forma importante en estos primeros 5 meses y estos datos, 97 homicidios diarios en promedio. Vamos a analizar este tema y hacemos contacto con el doctor David Mendoza, doctor en ciencia política y analista nacional e internacional. Doctor, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludo a ti, todo tu auditorio y gracias por la oportunidad del espacio. Pues parece que está fuera de control el combate a la inseguridad, a la violencia. Lo vemos con estos datos del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública Nacional y también con lo que sucedió en Tamaulipas domingo, este sábado, este fin de semana. ¿Qué pues decir al respecto de este incremento, esta ola de violencia en el país? Mira, esto siempre es cíclico, siempre hay momentos en los cuales, bueno, pues la misma delincuencia organizada capta, al igual que todos nosotros, cierta debilidad institucional. Hay momentos en los cuales los mismos cárteles, los mismos grupos delincuenciales están en búsqueda de lo que algunos expertos denominan calentar la plaza. Y bueno, pues por supuesto también eso tiene que ver mucho con la movilidad que ya se empieza a tener nuevamente a partir de estos semáforos que, bueno, pues la misma federación ha colocado, pues entonces, bueno, pues inicia nuevamente la movilidad, ¿no? Inician otra vez las actividades económicas y esto, bueno, pues genera también un repunte por parte de la delincuencia que hasta ese punto, pues también había tenido una merma. En los últimos meses. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues sin duda algo que está sucediendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Estos niveles de violencia, pues que ya habíamos analizado, ya habíamos visto desde la época de Vicente Fox, que se volvieron muy virulentos en el caso del sexenio de Felipe Calderón y bueno, pues que estaban ahí presentes, recordemos nosotros la masacre de Tamaulipas, también contra migrantes que se da en este estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues parece ser que todo viene ligado pues a esta falta de coordinación, a esta falta obviamente de una política pública mucho más fuerte, mucho más amplia, en la cual, bueno, pues también hay un reajuste, lo platicábamos la otra ocasión, precisamente en términos de lo que es la Guardia Nacional. Y esto, bueno, pues es muy importante, es relevante dentro de este contexto, precisamente porque entonces, bueno, pues empieza a haber fisuras y sobre estas fisuras empiezan a actuar este tipo de grupos, ¿no? Que vale la pena también señalarlo, no estamos hablando de diferentes cárteles constituidos o articulados como lo estábamos viendo anteriormente, sino que ahora hay algunos grupos, hay algunos sectores dentro de estos mismos cárteles, vamos a llamarlos así, que están actuando también de manera independiente. Sin embargo, bueno, pues como vemos, el asunto de la letalidad es importante. Yo me centraría sobre todo en esta acción que de alguna forma ya se había planteado en torno a la relación bilateral México-Estados Unidos y donde, bueno, pues hace poco la vicepresidenta Kamala Harris vino a México y señaló, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de, pues, vamos a llamarlo así, verificar, tratar de detener la venta de armas a México, que, bueno, pues es realmente el gran arsenal que sostiene de alguna forma el crimen organizado, ¿no? Y la facilidad con la cual uno puede adquirir las armas en Estados Unidos y después trasladarlas a México, ahora sí que en una condición dual, ¿no? Nosotros estamos enviando desde ingredientes activos para la generación de metanfetaminas en Estados Unidos, que es otro de los detalles que también señaló la vicepresidenta Kamala Harris, en Doctor, términos de que entran del Pacífico mexicano y llegan hacia Estados sí, Unidos. el ataque del fin de semana contra civiles en Reynosa, Tamaulipas, ¿se puede hablar de terrorismo, de un acto de terrorismo en México? Mira, yo creo que es muy delicado que hablemos de ese tipo de conceptos, sobre todo porque en Estados Unidos el terrorismo implica, o donde exista terrorismo y haya intereses norteamericanos, implica que Estados Unidos puede tomar una acción directa sin pedir permiso o autorización
al gobierno en turno del país que él considere. Recordemos que después del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush, bueno, pues indicó y dejó claro en el acta patriótica los elementos necesarios para poder defender los intereses de Estados Unidos. Es por eso que también ha habido una fuerte tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en relación a que Estados Unidos declare a los grupos de crimen organizado, específicamente a los narcotraficantes, como terroristas, porque esto significaría que Estados Unidos podría entrar a México o podría utilizar algún tipo de tecnología específica. Estaríamos hablando de drones, estaríamos hablando inclusive de algún tipo bueno, sobre todo drones y algún tipo de cohetes o misiles teledirigidos, como lo ha hecho, por ejemplo, en otras zonas del mundo, ¿no? Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, y bueno, pues ponernos a ese nivel en esta situación y sobre todo tomando en cuenta la importancia en el ámbito comercial como socios, esto, bueno, pues preocupa muchísimo a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es una cuestión donde se tiene que fortalecer la capacidad institucional de México, sobre todo pues para poder tener una serie de cuidados, que hoy lo que estamos viendo sin duda es en realidad también un asunto de carácter político, sobre todo tomando en cuenta las características que se han imputado en contra del gobernador Cabeza de Vaca y que bueno pues lo están de una forma enfrentando desde el gobierno federal y que bueno pues ahorita estamos viendo ante la Suprema Corte de Justicia que esto, bueno, pues sigue caminando, sí, pero no con la celeridad que, por ejemplo, el día de ayer Ricardo Monreal señalaba que, bueno, pues esto es urgente, ¿no? Creo que hay otras formas a las cuales también el gobierno federal podría, de alguna forma, incidir, tomando en cuenta que este tipo de acciones corresponden directamente a la Federación. Sí, doctor, el cambio del mando civil a militar de la Guardia Nacional que va a proponer el presidente López Obrador al Congreso va a significar realmente una mejoría en cómo se ataca y se combate al crimen organizado en México? Mira, es una discusión larguísima, es una discusión que se ha tenido inclusive desde la conformación de la Policía Federal, allá en la época de Vicente Fox, donde se presumía y se señalaba la militarización por parte de un cuerpo de policía que estuviera especializado, que estuviera enfrentado. No es el caso único en México. Existen otras policías de alguna forma o guardias nacionales con características similares y donde, bueno, pues se puede tener un mando mixto. En la propuesta que se había iniciado en febrero de 2009 en la administración del presidente López Obrador, se había señalado que para este momento, bueno, pues estaríamos ya teniendo la posibilidad de tener un mando civil. Sin embargo, ante la situación y las circunstancias, simplemente el presidente lo que está señalando es que, bueno, pues hay un papel relevante que se tiene en términos del uso de las Fuerzas Armadas. Y esto, bueno, pues resulta un poco contradictorio dentro de su propio discurso, porque es lo mismo que había señalado en su momento tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Sin embargo, aquí hay que señalar, y esto es muy importante, que la ciudadanía mexicana sigue manteniendo un alto nivel de confianza en las Fuerzas Armadas, y esto supondría no tener mayor problema, aunque se ha mencionado muchísimo de la militarización de la vida pública y de las actividades de seguridad pública por parte del ejército. Lo cierto es de que hasta el momento la coordinación ha sido de facto y sí, bueno, pues simplemente habría que tener el marco de referencia ilegal para que estas fuerzas pudieran estar actuando, pero sí vale señalar que hasta el momento, bueno, pues en el Estado mexicano en los últimos años realmente es el ejército nuestra última línea de defensa y las personas están respaldando a sus Fuerzas Armadas. Doctor, muy breve, en 30 segunditos nos tenemos que ir a otra cosa. Claro. El discurso presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, que a veces antoja pues muy laxo para el combate frontal al crimen organizado, el hecho de decir que las elecciones se portaron bien los criminales, ese tipo de cosas realmente aumentan o digamos son propician a que haya mayor inseguridad y violencia en México porque pues lo ven desde el presidente de la República, no hay un ataque frontal contra el crimen. Mira, finalmente hay una cuestión que creo que hay que tomar en cuenta. Una cuestión es el discurso, una cuestión son, vamos a llamarlo así,
de manera jocosa este tipo de puntadas, este tipo de comentarios banqueteros de pronto. Y otra cosa es la realidad, y la realidad de pronto le está ganando al presidente López Obrador. Finalmente, si él pretende hacer un cambio, una transformación importante, va a tener que hacer uso de todas las instituciones y, por supuesto, generar una política pública que pueda fortalecer la seguridad de los mexicanos, que eso es lo más importante, y sobre todo tomar en cuenta el papel tan relevante que tiene obviamente todo lo que es el sistema de justicia y también la coordinación y la profesionalización de las policías en nuestro país en todos los niveles, municipal, estatal y por supuesto federal. Así es que bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos 3 años todavía con este tipo de política que pretende implementar el presidente López Obrador, y debemos estar muy atentos. Mucho que hacer en términos de seguridad pública y de combate al crimen organizado. Gracias, doctor. Muy buenos días. Que tengan un excelente día. Gracias. Saludo a todo tu auditorio. Hasta luego. Pues interesante lo que sucede y preocupante lo que sucede en el país.